Voy a invitaros a reflexionar hoy en el tema del reino de Dios, misterio y milagro, siguiendo la lectura del Evangelio para hoy. El texto de Samuel, pues ya hemos escuchado que Dios mira el corazón, no la apariencia. Nos quedamos con eso, que Dios mire nuestros corazones y que nuestros corazones estén allí, abiertos para Él, sencillos, humildes. Con la expresión Jesús continuó, que está el verso 26, puede entenderse como apoyo formal de que la parábola estaba unida en una fuente anterior con la parábola del sembrador que está al inicio del capítulo, que hoy no hemos leído, pero la conocéis. Y lo mismo puede decirse de la parábola siguiente, que esa sí la había escuchado, de la parábola del grano de mostaza. Y así, la parábola de la semilla constituye una especie de parábola gemela con esta otra, con la que quiere expresar a qué se parece el reino de Dios. El Basilea Tou Theu o el Basilea Ton Uranon, el reino de Dios o el reino de los cielos, como le va a llamar Mateo. Y el narrador recoge las palabras de Jesús y nos pone una mirada unilateral en el labrador, no solo en el labrador, ni exclusivamente en la semilla, sino que nos ayuda a contemplar la totalidad de ese acontecimiento y lo sitúa en relación con el reino de Dios. Y es que con el reino de Dios sucede como con el relato, la cosa como más natural en el mundo de la agricultura, que al dormir y levantarse el agricultor después de haber sembrado, esparcido la semilla y sin que él haga nada especial, más que cuidarla y mirar que no le falte agua, regarla, va creciendo la semilla. La tierra hace su trabajo, el sol hace su trabajo, la naturaleza hace su trabajo. Y así permite que la semilla fructifique y espontáneamente, al parecer, por sí sola, pues crezca hasta que dé fruto. Y así nos va relatando el narrador lo que pasa con la tierra. Por sí sola, de una manera así como telegráfica o así muy rápido, nos va a decir que el tallo, luego la espiga, después el grano lleno en la espiga, hasta que el grano madura y se le mete la hoz. Y ha llegado el tiempo de la cosecha. Y así nos indica que día y noche va creciendo el fruto. Y fijaos que yo en mis poco tiempo, porque me gusta, pero no tengo mucho tiempo, tengo allí unos maceteritos que cuando veo, por decir, el ajo o alguna cebolla que me empieza a crecer, pues voy y la planto, o la patata también a veces. Y tengo frutos que me alegran la vida, ¿no? Y de repente tengo allí, hace 2 o 3 días, pude cosechar unas pequeñas cebollitas, los chiles que sabéis que me gustan, o ajos, cilantro. Es grandioso mirar este milagro y este misterio que Dios permite, como también las mujeres que hemos gestado, ¿no? Ese milagro que se va dando allí de la vida, como dice el Salmo 139, y cuando llega el tiempo que vemos y tenemos y podemos ver y abrazar al bebé, al recién nacido, pues eso es justo un misterio, un milagro. Y fijaos que así se compara la palabra a este misterio que Dios mismo ha permitido en lo que ha creado, porque Él dice que creó todo y se dedicaba a contemplar y veía que era bueno, y bueno en gran manera, se gozaba y bendecía y bendijo su creación. Pues así también es el reino.
que escapa el reino de Dios a las posibilidades de intervención y al conocimiento del que labra. Con el reino de Dios, dijo Jesús, esto diría que viene, y con esa misma seguridad de que el que siembra espera que haya cosecha, como del agricultor que vive de ello, espera que la cosecha no se malogre. Así el ser humano nos muestra que el reino de Dios no puede, en ese reino, el ser humano no puede influir en este proceso de una manera esencial. El ser humano ha de sembrar, nosotros hemos de sembrar la palabra y el misterio de Dios en lo oculto, en lo profundo de los corazones, de las mentes, de los cerebros pensantes, de la reflexión, y por el oír la palabra permitirá que la semilla germine y empiece a gestarse una preciosa, sana y fructífera planta. Porque la mostaza, dijo Jesús, una vez sembrada crece y se hace la más grande de las hortalizas y echa ramas suficientes como para que bajo su sombra puedan anidar los pájaros. Y no solo somos bendecidos por la naturaleza con el fruto, sino también con sombra, con cobijo. Y hoy sabemos que a pesar del diminuto tamaño de la semilla, el árbol de mostaza puede llegar a crecer hasta 3 metros de altura y desafiando así las expectativas de muchos. Impone la vida y el amor con que se ofrece. Dibujos, fijaos el árbol, el arbusto, que no es ya un arbusto, ¿no? De 3 metros, no supera a las personas, y la semilla, como que era una cuestión maravillosa en la época de Jesús, ¿no? Tan pequeña que también la comparó como el que tiene fe, tan poquito, tan diminuta como apenas un grano de mostaza. Hoy conocemos otros granos similares en tamaño, el amaranto, la chía, etc. Pero es grandioso mirar este milagro de la vida. Muchas parábolas semejantes a estas les iba transmitiendo pues Jesús el mensaje del reino, dice el verso. Y además les decía que no dijeran nada. Ahí aparece lo que se llama en teología el secreto mesiánico. Jesús decía, calladitos, porque además hablaba en parábolas, pero a los suyos, a los más cercanos, si no llegaban a entender, pues se las descifraba. Aquí se habla de que Jesús tenía como 3 auditorios, un triple auditorio. Sus enemigos, que siempre estaban tras él, como el domingo pasado reflexionamos un poco más, el pueblo, es decir, todos los que tenían curiosidad y venían a probar, a oírle, o los que venían con fe, eran sanados, etc. Y el auditorio más cercano, sus discípulos, sus seguidores directamente. Y a ellos toda la palabra estaba muy clara, o era aclarada, nada era velado. Y así podemos saber que el reino se estableció como Jesús mismo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca, se ha acercado. Jesús comenzó a realizar con su llegada, una nueva práctica de enseñanza, de acciones, de palabra. Y ya sea que lo siguieran o lo persiguieran como sus enemigos, que dependía también de sus intereses, de dónde y cómo vivían, de quienes lo escuchaban, así tomaban la palabra para ofensa, para criticar, pero el reino de Dios estaba causando o inició causando revolución para todo ser humano. Hoy día el reino de Dios sigue esa misma perspectiva, sigue con esa misma fuerza. Jesús vino a anunciarnos y a traernos ese reino que surge en lo pequeño, que empieza como una insignificante semilla y crece hasta
fruto y se ofrece así como un milagro de la vida. Y ese es que la Basilea, el reino de Dios, indefectiblemente viene y trastoca. ¿Cuánto trastoca? Hace su labor vindicadora, redentora, salvadora. Y tiene esa dimensión escatológica también. El ya y el todavía no, el que se dice. Ya está implantado, pero todavía no está terminado, no está cerrado. Su labor se sigue extendiendo. Jesús inició y nos desafió a nosotros continuarla. Por eso somos el pueblo de la esperanza, porque el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Dice un teólogo, Leonardo Boff, el reino de Dios no es un territorio, sino un nuevo orden. Justo en el que nos vino a anunciar Jesús, el que nos vino a traer el Señor, y que nos recuerda los capítulos 5 al 7 de Mateo. Si leéis, ahí está como la síntesis de todo lo que contiene su nuevo orden de Dios. Por ejemplo, en el verso 3 del capítulo 5 dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Quién es el que se reconoce pobre de espíritu? Pues nosotros, pobres, porque necesitamos de Dios. Y fijaos qué hermosa promesa dice aquí la palabra, dijo Jesús. El reino de Dios es ese dominio divino, histórico, glorioso, y es el cumplimiento total de sus promesas el que esperamos, donde Yahvé, donde el Dios soberano se muestre como Dios y Señor. Eso es el reino, hermanos. Y ahí, en ese nuevo orden de cosas, nuevo orden de vida, una ética del reino, es ahora la llamada que nos hace Dios a vivirla. Y es con la predicación, con la vida y con la actividad de Jesús, repito, donde podemos ver el núcleo del reino de Dios. Y hoy Romanos 10:17 nos recuerda: así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene por el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Así que no nos hemos de cansar de ir a la palabra y de compartir la palabra. Mateo 6:25: no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o beberéis, etcétera, etcétera. Y el verso 33 dice: más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Muy, muy claro fue Jesús. Muy, muy clara es la palabra. La entrada al reino es la apertura hacia Dios. Arrepentíos, también Juan lo predicó antes de Jesús, y creed al Evangelio. Ahí ya está el inicio de entrada a ese nuevo tiempo de Dios, a ese nuevo orden de Dios. Y ahora, pues, dejarnos guiar por todo lo que implica eso nuevo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. Hay un cambio radical, una llamada a una vivencia distinta, porque todo está permeado por la gracia y por el amor de Dios. Ese es el reino de Dios, donde no solo me importa mi vida, sino también me importa la vida del otro, y me importa su creación, me importa todo, y estoy a favor de la vida como Dios lo está. No os preocupéis por vuestra vida, dice Jesús. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si yo cuido de las aves, ¿no voy a cuidar de vosotros?
Nosotros, hermanos, hermanas, somos parte hoy de ese reino. Nacimos un día para Dios, porque nos arrepentimos. Por su Espíritu nacimos, como le dijo a Nicodemo, que era preciso. Crecimos o estamos creciendo. ¿Florecemos o hemos de empezar a florecer? ¿Fructificamos o todavía vamos a fructificar? Cada uno sabe en qué situación, en qué estadio estamos delante de Dios o está delante de Dios. Y generosamente hemos de ofrecer sombra, frescor, descanso, protección, alimento. Difundir y extender su reino es preciso hoy, porque estamos en un mundo, diríamos más que nunca, pero siempre, yo creo, necesitados de Dios. Que si estamos asidos, como dice el Salmo 1, a esas corrientes de aguas que Jesús ofreció, dijo: el que viene a mí no tendrá sed jamás. Pues así somos árboles sanos y capaces de vivir aún en medio de circunstancias hostiles y adversas, crecer y florecer. Como hay unos árboles que desafían, creo que hemos visto más de uno en la naturaleza, al viento, a todo han desafiado y están ahí erguidos, a veces rodeados de la nada o pendiendo una caída, pendientes allí. ¿Por qué? Porque ahí tienen alimento, sus raíces, su vida. Y así es la promesa del Señor, del que está asido a Dios, nada podrá derribarle. Hay una oración de Obed Vizcaíno Nájera, un pastor venezolano, si no me equivoco. Dice: por ello rogamos, Señor, siembra en nuestros corazones la semilla de tu bondad y el amor divinos, que nos haga germinar, florecer y crecer para dar sombra, cobijo, seguridad y dulces frutos, multiplicando en nuestras vidas tu infinito y tierno amor. Que Dios sea nuestra base, que Dios y su reino sea nuestra ética de vida, que la palabra nos siga guiando, rigiendo. Y así no solo viviremos abundantemente, sino también seremos bendición a otros. Amén. 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 Podéis sentar.